Bienvenidos a un episodio más de Arriba y Abajo. El día de hoy vamos a hablar sobre la herida de traición. Continuando con las heridas de la infancia, ¿ustedes alguna vez han sentido esa desconfianza? Yo creo que todos en algún momento hemos sentido desconfianza, ¿no? Pero aquí lo importante sería revisar qué nivel de desconfianza llegamos a tener en ciertas situaciones, ¿no? Generalmente, la herida de traición se formula en los primeros años de vida, cuando alguno de los progenitores no cumple las promesas que le hace, pues sí, a su hijo o hija. Uh-huh. Es que imagínate, ¿no? Nuestro primer núcleo de amor simboliza esta confianza, ¿no? De apego, de acercamiento, vaya la pregunta, ¿no? De confianza en el hecho de decir, ellos son los que me cuidan, los que me protegen, ¿no? Y todo lo que ellos me cuenten o me digan, pues yo me lo voy a creer, ¿no? Imagínate a la edad de 4 o 5 años, entonces nuestros papás se convierten en nuestros protectores y todo lo que nos cuenten o nos platiquen nos lo vamos a idealizar. ¿Qué pasa cuando un papá, hijo, no, sí, te comes toda la sopita, te voy a llevar a jugar a tal día. Si haces esto, pero si eres un papá que solo lo cumple para que el niño, de cierto modo, cumpla sus funciones, te vas a volver un papá mentiroso, ¿no? Entonces, la mentira, imagínate, ¿no? A qué grado a esa edad que nos cuesta trabajo, todavía vamos aprendiendo conceptos a esta edad, ¿qué es lo que está haciendo mi papá? ¿O por qué me miente? ¿O por qué dice esto? ¿No? Y vas y le preguntas a mamá, oye, papá me prometió esto. Y mamá también, no, pues es que ¿para qué le crees? ¿No? O a veces hasta te lo refuerza, ¿no? Así el hecho de que, híjole, entonces me está mintiendo. ¿Qué simboliza la mentira? Traición, ¿no? Traición. Entonces, ¿en quién puedo confiar si no puedo confiar ni en mi papá, ¿no? Y a una edad muy temprana. Y son situaciones que a veces, como niños, no esperamos, ¿no? Ponernos en medio de los problemas de adultos. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando hay un divorcio? Uh-huh. ¿No? Se genera un conflicto entre los adultos, entre los papás, y el niño queda en medio. Por un lado, siente que traiciona a su mamá, por el otro lado, siente que traiciona a su papá. Entonces ahí es donde se empiezan a formular este tipo de herramientas, ¿no? Como la mentira, uh-huh, para poder justificar todo lo que haces, ¿no? Obviamente, si el niño o la niña se quiere vivir con el papá o la mamá, pues no le va a decir la verdad, va a buscar una mentira, una forma de convencer a la otra persona de que no está haciendo algo malo, uh-huh, cuando al final pues es así como se siente, ¿no? Entonces son situaciones que a veces pues no deberíamos de colocar a los niños ahí, y es donde deberíamos tener también pues mucho cuidado en la forma en la que solucionamos algún problema familiar. Sí, y hablando de cómo lo estamos viendo desde la infancia, nosotros creemos y pensamos que los niños no entienden las situaciones, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? El engaño de papá, mamá, y no poder decirle a mamá porque estoy pensando que es una traición hacia mi mamá, y yo viendo a mi papá que está con alguien más o hasta con la vecina, ¿no? Tú ves y el niño se asoma, pero papá, ¿por qué estabas abrazando a la vecina? Si la vecina, pues no tiene nada que ver con mi mamá, ¿sabes? Entonces, nosotros creemos que las acciones no las entienden, y a veces podemos mentir y decirle, no te preocupes, si tú no le dices nada a tu mamá, yo te compro el Nintendo que tú quieres, ¿no? Y entonces empiezas a caer en errores desde la infancia y hacerlos inseguros hacia una vida futura, o esperando que siempre reciban algo a cambio, ¿no? De decir, si yo guardo los secretos, puedo ganar algo más, ¿no? Pero no te estás dando cuenta que lo único que estás generando es desconfianza en el pequeño y a futuro. Y obviamente, Daniel, ¿no? Con lo que dices, esta propia desconfianza se convierte más bien en nuestra, ¿no? Si ya no la generó nuestro papá, se empieza a convertir en nuestra desconfianza hacia todos los demás porque ya no creímos en él. ¿O qué pasa a veces con los adolescentes? Pues si mi papá también lo hace, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Claro. ¿No? O sea, le dejas la responsabilidad al hecho, porque si bien
el mismo concepto de traición como tal es esta falta de confianza en ambos acuerdos, ¿no? O sea, en ambas partes, perdón. Si se llegó a un acuerdo y tú no estás quedando en tu parte del acuerdo, ¿qué se genera? Desconfianza, traición, no me tomaste en cuenta lo que yo pensé o no te importó, literal no te importó. Entonces estás haciendo o generando en el ser humano, en el pequeño o en el adolescente, esa desconfianza está en él mismo, ¿no? Porque yo lo decía en muchas ocasiones, es como esta toma de decisiones también se vuelve un conflicto, ¿no? Porque tú dices, ¿estoy bien o estoy mal? O está peor si lo hago así, o ya la regué, o ellos ya me dijeron que mejor no, o entonces empezamos a conflictuarnos en tomas de decisiones, a veces hasta simples, ¿no? De decir, bien decía Martín, ¿con quién te vas? ¿Con mamá o con papá? ¿No? Ya ves, prefieres a tu mamá porque ella sí te da dinero, prefieres a tu... Y el niño se queda así como, oye, pero yo nada más quiero tener a mi papá y a mi mamá juntos, ¿no? Porque realmente eso es lo que quiere el niño. Y esta herida genera que como adultos queramos tener el control de las cosas. Uh-huh. Sí. Y ese es algo sumamente complejo, porque no todo se puede controlar, ¿no? Incluso, pues, ni las situaciones que vivimos nosotros mismos, ¿no? Y eso genera que sean personas que quieren tener el control en todo, ¿no? Que no le den ese voto de confianza a los demás, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, en la cuestión de las relaciones de pareja, pues son personas que son dominantes, que son pues personas sumamente celosas e inseguras y que todo el tiempo quieren controlar todo respecto a su pareja y a la relación que tienen, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este tipo de situaciones, pues como adultos sí nos genera cierto trauma, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de, pues sí, de dónde viene, cómo se formula, en qué momento empezamos a hacer de esto una forma de vida, ¿no? Y es ahí donde, pues a veces no sabemos por dónde empezar, ¿no? De qué forma sanar, de qué forma pedir ayuda, ¿no? Y una situación de las personas que viven este herido característica es esa, ¿no? Que les cuesta trabajo pedir ayuda, que quieren hacer todo, sí, ¿no? Y eso es algo que en algún momento se va a convertir en ego, ¿no? Pero en ese ego, pues como narcisista, ¿no? Donde ya vamos a creer que solo lo que nosotros hagamos o digamos va a ser lo adecuado. Fíjate que yo tengo una paciente ahorita que tiene a su pareja y le fue infiel y ya ha sido varias ocasiones. Pero ella en su integridad pues sí se ve como una persona inteligente, capaz, pero sí le empezó esta ansiedad por querer revisar siempre el celular, ¿no? Y siempre está como obsesión de repente, es que él no está donde me dijo que estaba, y es que me mandó mensaje a tal y sigue en línea a las 2 de la mañana. Entonces todas estas inseguridades las vuelve ella a generar. Pero ¿en qué concepto ella se tiene? En que no es suficiente, en que es una mala madre, en que fue una mala pareja, en que falló como esposa. Entonces son muchos conceptos que ahí mismo, imagínate, ella dice que se traicionó a sí misma, porque todo lo que ella llegó a soñar o que ella llegó a creer de ella misma, lo dejó por amor. Y a ella también le enseñaron, valga la redundancia de su pasado, que enseñaron a que tuviera el esposo que tuviera, siempre tenía que estar con él. Así le pegara, fuera alcohólico, fuera borracho, que siempre tenía que estar con él. Entonces imagínate una persona que siente que si toma otro paso diferente, como el hecho de divorciarse, pues va a traicionar todos estos ideales, va a traicionar a su familia, se va a traicionar a ella misma porque falló como mujer. Entonces, no sé hasta qué punto se convierta especie de traición en sabotaje personal, ¿no? Porque ahí realmente son cuestiones de que su pareja fue la que le engañó, la que le mintió, la que le metió todos estos malos pensamientos a ella, que lo estaba tratando de hacer bien, ¿no? Y digo tratando porque ella solita dice, yo sé que me faltan muchas cosas, pero estamos luchando, yo creí que estábamos luchando en pareja, ¿no? Ahí yo creo que tendrías que revisar cómo ha sido el pasado o qué vivió ella, ¿no? O sea, en ese sentido puede estar tratando de vivir la vida de su mamá para poder buscar una solución y poder ayudar a su mamá, ni siquiera es a ella, porque el patrón que sigue es ese, el de tú tienes que estar con tu marido, aún así sea borracho, te golpee y demás. Pues puede ser que sea el patrón de su mamá, de lo que ella vio de niña en la mamá y dijo, pues la vida es así, como la estoy viendo con mi mamá, porque si no mi papá se va a ir y va a estar con alguien más y demás. Yo cómo lo hago para solucionarlo, esto es normal, ¿no? O sea, lo normaliza y para ella es normal.
y no está traicionando a nadie más, que simple y sencillamente está viviendo una vida que no debería. ¿Se puede perdonar una traición? Mira, perdón, pero por otro lado, dándole continuidad a este ejemplo que pones, también tiene mucho que ver la herida de abandono, ¿no? Y es algo de lo que ya hemos hablado. ¿No? Se genera un apego muy fuerte a la persona, sin importar lo que la otra persona te haga, ¿no? Entonces también ahí pues podría ser esta parte, ¿no? La forma en la que ella está generando una mentira para poder soportar esta situación que vive, ¿no? Entonces ya van ahí como varias situaciones en ese caso, ¿no? Entonces tendrían que revisar el tipo de apego que ella está generando con sus parejas, ¿no? Porque también podría ser la herida de humillación, ¿no? De permitir y estar en como un acuerdo de, pues sí, de aceptar lo poco que le quiera dar y la forma en la que le quiera dar amor su pareja. Sí. ¿En la traición se puede hablar de una especie de venganza? No sé, porque a veces es como esa reacción, ¿no? De ya me traicionaste y ahora te voy a demostrar que no, y que no puedes conmigo. No sé, se puede. Es que podría ser una forma de justificar y la otra de creer que tienes el control de las cosas. Pero realmente... Sí, es engañarte. No, es una mentira. Sí, es engañarte a creer que por venganza vas a solucionar la traición. Claro que no, lo estás mencionando muy bien, Dorian. Te autosaboteas tú misma, ¿no? Tú mismo, en ese sentido de decir, ahora me voy a vengar porque me traicionó. Pues la única que va a ser perjudicada o perjudicado eres tú, porque tú vas a hacer las cosas y la otra persona puede ser que esté muy tranquila. Pero entonces, ¿no? Sí puede haber una especie de perdón. Fíjate, Dorian, que regresando un poco o viendo un poco lo del tema, las características que hoy tiene la paciente o que lo estamos viendo en tu paciente, es como ese miedo a confiar, ese regresar a esos patrones que ha vivido y hacerlo propio, ¿no? Hacerlo como, ni siquiera es su conflicto, pero es gente que siempre va a estar en conflictos constantes, ¿no? Y se vuelve un estilo de vida, y a veces creemos que nada más es buscar una solución o un mecanismo de defensa, siendo lo opuesto, pero no, hay personas que se acostumbran a vivir de esa forma y que lo normalizan, ¿no? Porque también es una manera como de mostrarle al otro que no lo lastima. Claro. Pero en realidad sí, ¿no? Como tú decías, ella se siente traicionada, pero al final sigue con esa persona. Sí, porque de alguna manera, te digo, también se siente ella que se traiciona a sí misma. ¿En qué sentido? En que no cumplió como pareja, en que no cumplió como mujer, como esposa, como mamá. Entonces empiezan a ver esta especie de inconsciencia en ella, porque dice, todo lo que yo le di, por eso prefirió irse con la otra persona, ¿no? Y por aferrarme a querer tener la familia perfecta, a tener a mi esposo bien, a atenderlo. Entonces yo fallé como mujer, ¿no? Y en muchas ocasiones pues dices tú, solamente es esta falta de percepción de ti, de tu inteligencia, de tu integridad, de tu autoestima, porque realmente si estás en una zona de confort donde ya aprendiste a vivir así, donde ya estos patrones los adaptaste a tu vida como algo normal, entonces quiere decir que todo el tiempo te vas a sentir insuficiente, insatisfecha, y sobre todo desconfiada, ¿no? Ya nunca, o sea, ha habido un cierto progreso en sucesiones, pero llegamos a un punto y de repente, ¿sabes qué? ¡Pum! ¿No? O sea, puede estar haciendo 10 cosas bien su pareja y con una que haga mal, siempre va el grado de desconfianza. ¿Ya ves? Otra vez se vuelve a cambiar el tema de la desconfianza, la traición. Por eso no sé si hasta cierto punto esto pueda transformarse en venganza, ¿no? De la traición. Como me traicionaste, me voy a vengar de ti, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto se pueda transformar en ello. Es que eso es parte de la toxicidad, ¿no? Yo creo que cuando una relación no es sana, vivimos esa situación constantemente. Y al final, aunque parezca o desde fuera lo veamos como algo negativo, ellos lo ven como algo positivo, porque al final los hace sentir bien, ¿no? Hay gente que dice, bueno, me fue infiel, pero pues no importa, para la próxima, sí lo dejo. Y llega otra vez y lo vuelven a perdonar, ¿no? Y bueno, dándole continuidad a esta situación de toxicidad, un paciente que llegó al consultorio, le tocó vivir en una situación, pues desde muy pequeño, ¿no? Se dio cuenta que su papá le era infiel a su mamá. Decidió nunca decirle nada y en la etapa adulta vive esta situación, ¿no? Es sumamente
celoso, sumamente tóxico, siempre está vigilando a su pareja, ¿no? Y es algo que menciona o refiere en el consultorio, que no se siente a gusto, pero es algo que le cuesta mucho trabajo dejarlo de hacer porque es parte de lo que hablamos, ¿no? Que se convierte en una forma de vida. Y es como ese estímulo que nos hace sentir bien, ¿no? Y es donde se activa ese sistema de recompensa que tenemos y es algo que nos sigue que estemos ahí y que no podamos tomar esa decisión de terminar esa relación, ¿no? Porque también se genera pues, un apego, pues puede ser ansioso, un apego muy fuerte hacia la relación. Fíjate que viendo en los dos casos, una de las características que ya habíamos hablado es como tener el control o el autocontrol de todas las situaciones. Y si te das cuenta, por ejemplo, tu paciente quiere tener todo el control, ¿en qué momento? En el momento de querer tener la familia perfecta. Yo siempre he creído que no hay una familia perfecta, porque siempre debe de haber conflictos, pero lo hemos hablado en capítulos de tener comunicación, de poder transformar pensamientos, creencias limitantes que a veces son las que vienen arraigadas. Y hemos hablado tanto que puedo verlo en los dos casos, veo ese control por querer ser lo perfecto y lo que tú decías, Martín, te vuelves como inseguro, tóxico, celoso, quieres saber cada 5 segundos dónde está tu pareja y a la larga, lejos de vivir tu vida, lo normalizas y ya es tu modus vivendi del diario. O sea, del diario te levantas y le llegó un mensaje y me está traicionando, está con alguien. Me imagino que tu paciente va a decir lo mismo, o sea, son las 12 de la noche y no ha llegado, ¿dónde estará? Le voy a marcar, ¿ya vienes? Y entonces empiezas a querer todo el control y a normalizarlo para ti, pero no te estás dando cuenta que tú misma te estás traicionando a tus pensamientos y a lo que quieres vivir, como lo decía Martín, a darte cuenta de que tienes que dejar esa pareja o separarte de ellos, ¿no? Fíjate, a título personal, sí, muchas ocasiones, lejos de que no hubiera el juguete que yo prefería de pequeño, sí me llenaba de promesas, ¿no? Entonces yo solito empecé a generar esta como rechazo hacia la Navidad, rechazo hacia los regalos, rechazo a los festejos. Yo solito, ¿no? Porque yo decía, no merezco, no hice nada para merecerlo, no tengo parientes que me puedan regalar algo así. Entonces yo solito como que saboteaba mi mente a no emocionarme hacia había una sorpresa en mi cumpleaños, hacia había un regalo que yo esperaba, te lo juro, ya no esperas nada. O sea, sí te entra conciencia mental de ya no esperar nada. ¿Por qué? Porque ni me siento mal, ni me ilusiono. Entonces, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Te quedas a la mitad, sin emociones, literalmente no tienes ninguna emoción y allí sí suena un conflicto porque te lo juro, en la toma de decisiones, en mis aspectos personales de que yo pueda confiar en alguien más, ¿no? Allá afuera, era como que, híjole, ¿no? Mejor me amarro, mejor me quedo callado, mejor observo, mejor me hago para acá porque si doy mi punto de vista, no sé, me puedo desahogar, me puede salir mal y hasta cierto punto, pues claro, adoptas una zona de confort donde ahí tú te sientes seguro, donde ahí tú te sientes protegido, pero al mismo tiempo, fíjate, ¿no? Yo veía en el efecto de mi papá siempre es como, el mundo es dañino, el mundo es hostil, el mundo te va a hacer daño, el mundo te va a afectar. Ya a título personal, como les repito, yo experimento otras circunstancias con amigos, con parejas, y das un voto de confianza donde te digo, te libera. ¿Por qué? Porque también el dolor te enseña, ¿no? El error también te enseña. Sabes que ya no voy a confiar en ti porque pues fuiste de chismoso, ¿no? Entonces ya ese grado de confianza se pierde. Y lejos de perder una buena amistad, creo que el interés que tú le pones a lo que tú tienes, a lo que tú das, entonces ahí se ve ese rechazo a decir, mejor opto por ya no volver a estar con esta persona, ¿no? Y yo creo que a veces es lo más sano decir la verdad en ese contexto de ya no te quiero, ya no me eres suficiente. O dejarle la responsabilidad. O dejarle las responsabilidades al quien lo está haciendo. Claro, porque claro. tampoco puedes hacer perteneciente ese problema
o esa parte de herida de tuya, ¿no? Si realmente la herida fue hacia tu mamá o hacia tu papá, dejárselo, ¿no? Y que ellos mismos solucionen como la situación en lo que están viviendo. Yo me acuerdo también de un caso en el sentido en donde mi abuelo le gustaba mucho el fútbol y un día a mí y a mi hermano, el más pequeño, nos llevó con la otra persona que tenía un hijo, ¿no? Justo hablas de esas situaciones de traición que regresas, ves a tu abuela y quieres decirle, pero no quieres traicionar a tu abuelo porque pues, es tu papá, tu mamá, tu hermano, y de repente pues creces como con esa, de lo que tú hablas, creces con eso de ¿quién soy yo? O sea, ¿por qué tengo que guardarme las cosas? ¿No? Claro. Y a la larga te das cuenta de que te puede suceder o haces lo mismo, ¿no? Tienes una novia y tienes otra, o estás con dos al mismo tiempo. Digo, no es el caso, pero eso sucede. Y la verdad es que lo entiendes como niño y dices, ¿qué hago? ¿No? Lo que tú decías, Martín, ¿qué hago? O sea, el niño en un divorcio se queda como de, ¿qué hago? ¿Con quién me voy? Y yo lo viví, te lo juro, lo viví y no sabía qué hacer. Lo único que decidí es, yo sé quién soy, los problemas no son míos, aunque alguien más esté afectado, que en este caso es mi abuela. Pero yo dije, yo no tengo por qué decir absolutamente nada y ahí te das cuenta qué tan confiable puede ser también a lo largo de la vida, ¿no? A mí me gustaría regresar un poquito con lo que comentabas, Dorian, con ese ejemplo que ponías, ¿no? Y desde mi punto de vista, el no querer sentir, el no querer ser consciente, también es una forma de generar un mecanismo de defensa, exactamente, ¿no? Y sobre todo querer controlar hasta lo que tú sientes, ¿no? Y es una de las características que ya hemos mencionado de esta herida, ¿no? El querer controlar mis emociones, mis sentimientos, la forma en la que quiero ver yo las cosas, ¿no? La forma en la que nos contamos a nosotros mismos también, claro, todas esas situaciones, claro, ¿no? Y eso lo podemos también ver en el ámbito laboral, ¿no? Sí. Que las personas llegan a ser muy controladoras cuando viven esta herida, que no quieren delegar, que se quieren asegurar de que todo salga bien. Pero yo creo que eso, en lugar de ayudar, pues va a generar un conflicto fuerte, ¿no? Porque son cosas que, o más bien hay cosas que no se pueden controlar y siempre va a haber un rango de error y es algo normal, claro, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí deberíamos identificar en qué momento, de qué forma se empezó a programar esta herida, ¿no? Y ya a forma de cierre, ¿qué les gustaría compartir para que las personas o las personas que nos ven empiecen a ponerle atención, empiecen a generar un cambio en su vida? Híjole, hablando un poco del trabajo, yo siempre he dicho que la confianza la tienes y la pierdes en 3 segundos, ¿no? Creo que tienes que aprender a confiar en la gente, aunque a veces esa gente no te responda como tú esperarías. Pero quitarte el miedo de que alguien te va a traicionar, confiar y enseñar. Yo siempre he buscado esa forma de ser con la demás gente, de confiar a tope, de que creas en mí, de las cosas que hoy que voy a hacer, que se van a cumplir, los objetivos, pero hay gente que siempre en el camino, como lo estás mencionando muy bien, Martín, no se apega a lo que tú necesitas. Entonces yo te diría, confiar y ya, no hay otra. Yo de alguna manera sí es como súper importante el contexto de perdonar, ¿no? Y perdonar desde qué punto, desde tus errores, desde tu perspectiva hacia la vida, desde cómo asimilan las cosas, porque esta parte es súper importante.
lejos de darle la importancia que obviamente tienen tus cosas, no las hagamos tan fuertes, o sea, que no lo tomemos tan a pecho estas situaciones, ¿no? Porque no todo es traición, no todo es desconfianza, no todo está mal, no todos te van a querer hacer daño, no todos te van a querer humillar, no todos te van a querer ver en el fracaso. Por el contrario, ¿no? Agarra y utiliza a las personas que te hacen sentir bien, que te motivan, que te apoyan, que te ayudan. Y sí, no dejar de lado tanto estas partes negativas o que corresponden a nuestro pensamiento negativo y darle una pauta al hecho de que yo quiero ser, qué quiero ser, para qué quiero ser, ¿no? Cómo alimento mi propio ser, ¿no? Con esta especie de rechazo, con estas humillaciones, con estos castigos o con esta perseverancia por la vida, con estas motivaciones. Entonces, no tomarnos tanto las cosas a pecho y por el contrario, darle el valor suficiente a las que nos apoyan, a las que nos hacen crecer, ¿no? Ok. Yo para cerrar nada más me gustaría compartirles que lo principal sería recobrar la confianza en nosotros mismos. Claro. Y a partir de ahí vamos a empezar a generar nuevas formas de vida, ¿no? Y a lo mejor si en algún momento vivimos pues una etapa de celotipia, de una desconfianza extrema, pues tratar de primero de ser conscientes y sobre todo, como les decía, recuperar esa confianza en nosotros mismos. Sí. Nosotros somos Arriba y Abajo, yo soy Dorian. Martín, Daniel, compartan, síganos. dejen sus comentarios. Y suscríbanse. Bye. Bye.